Bienvenidos a su programa Wanderlust, un programa de TUCEBA para ustedes. Hoy con un tema especial y que habíamos generado como una deuda de ese programa, ¿cierto, Omar? Sí, vamos a cerrar el ciclo que veníamos hablando de violencia y lo vamos a cerrar invertido. O sea, vamos a hablar de lo que, De los de comienzos. un comienzo de la violencia, de donde se incita, se crea, se empieza a forjar la violencia en nuestra sociedad. El tema, como lo conocemos en la actualidad, porque siempre Ha es existido. algo que ha existido, Siempre. está muy en el ser humano, es el bullying, ¿sí? Y lo tenemos muy caracterizado en lo que son las instituciones educativas. Sin embargo, hay que aclarar que este bullying que estamos hablando no es solamente educativo, no está solamente en las instituciones educativas, está en todos los círculos sociales en los que estén Empresa, los humanos. trabajo, Exacto. oficina, calle, colegio, bueno, está en todas partes. Entonces, mire, Jaime, ¿cuál es, o sea, ahorita lo vemos como más complejo? Nosotros, haciendo el análisis que hemos estado haciendo, eh, esto es algo que ha estado en la sociedad nuestra siempre. Lo que ha cambiado es el contexto de hace unos años al de ahorita, Sí, ¿cierto? sí, Y que claro, lo hace ver claro. un poquito más. Porque ahorita, digamos que el pensamiento, como hemos hablado ya de la violencia, eh, tiene las mismas características. Entonces, hay cositas sencillas que siguen siendo violencia y se empiezan a ver. Por los televidentes, sé que el tema se ha escuchado, que se ha hablado en noticias, todo del bullying. Tratemos de aclarar un poquito qué es el bullying para que nuestros televidentes les quede clara las Entonces, miren, cuando es violencia, como tal es violencia, lo que pasa violencia. es que cuando hablamos un poco más de los niños, de esos sectores cuando todavía están en edades, digamos, más tempranas, y que se genera precisamente más en el ámbito educativo, porque es donde se encuentran toda esta cantidad de niños con unas características, y es que no tienen, digamos, su zona de confort o su casa, o imagine grupos de 50 donde realmente pues el ambiente o las reglas las ponen ellos mismos. Los profesores pueden estar pendientes de algunas cosas, pero va a ser muy difícil que entiendan todo lo que sucede ahí. Entonces, sobre todo en los rasgos de violencia. Cuando hablábamos de violencia, hablábamos de que cualquier cosa que haga sentir agredido a la otra persona, eso ya es violencia, ¿cierto? Sí, Entonces claro. son tonos de voz, son ataques psicológicos, o sea, que yo le restrinja a usted un espacio, movilidad, o cualquier cosa que lo haga sentir agredido, de contacto físico. Entonces, mire, todo lo que lo haga sentir a él agredido es violencia. Y toda esa violencia en el aspecto educativo, en el aspecto, digamos, más bien formativo de los niños, hablamos de lo que es bullying. Más adelante hablamos de violencia cuando son adultos, Claro, claro. porque ya tiene unas implicaciones legales y es mucho más complejo. Incluso sigue estando el mismo fenómeno, pero pues ya con el estatus del señor como jefe o de este como trabajador, pues empieza a haber un manejo diferente. Nosotros hemos identificado mucho el bullying con los sistemas educativos directamente. Y se nos han escapado las manifestaciones sociales del bullying, ¿no? O sea que sigue siendo bullying. El, es, de hecho, el bullying no es necesariamente violencia expresa, sino es soterrada. Es una violencia que se expresa no de manera directa, sino que se ataca a una característica diferenciadora de la persona que es víctima del bullying. Pero eso no solamente se da en los colegios, se da en cualquier parte, en la oficina cuando le dicen el negro, llegó el negro y para todo el mundo es el negro, y dentro de esa palabra que descalifica su color, viene también bromas de negros, vienen también chistes que refieren para aclarar el contexto del bullying, ¿no? O sea, si el decirle negro
no significara nada más que un saludo, pues se acabaría. Pero el contexto lo genera, ¿no? O sea, cuando eso es un pretexto para... Es un pretexto para todo lo que viene, discriminación o por color, ¿de acuerdo? Porque lo otro sería entonces que el negro me diga a mí blanco. Hola blanquito, y yo, hola negro, y blanco y negro, y se acabó. Pero cuando ya generamos el contexto de ataque, ahí sí se materializa cuando el bullying. hablábamos también de violencia, una de las análisis que hacíamos era que tiene que ver mucho con el desarrollo social de nosotros. O sea, nosotros como seres humanos no hemos tenido una evolución, pues en gran medida nuestra mente es la misma que teníamos hace 20.000 años, por decir algo. Digamos, o sea, 1.000.000 de años casi. O sea, nosotros somos lo que somos socialmente porque ese contexto nos va formando. Si nosotros, y creo que ese ejemplo ya le hemos dado cuando estamos hablando de violencia, si nosotros nos formáramos, nos sacaran de este contexto y nos formaran en la selva, tendríamos que resolver esos conflictos éticos, morales, sí, en ese contexto, y nos adaptaríamos mentalmente a eso. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos la mente de nosotros, mientras se va desarrollando, cuando somos niños, entonces todavía, ¿qué es lo que pasa con la adolescencia? Empezamos a buscar criterios para evaluar sobre qué bases vamos a montar nuestra personalidad, nuestra vida, nuestro carácter. Eso implica que nosotros, cuando tenemos niños, vemos cómo ellos pasan por varias etapas. Ellos pasan por ser agresivos, pueden ser impulsivos, o sea, pueden ser todo. Y es válido que sean todo. Ahora, lo que no es válido, y ahí es donde la parte educativa debe empezar a tocar, es que las manifestaciones culturales deben entonces irse, digamos, estandarizando para la convivencia. Sí. Sí, para claro, que no estandaricemos otras cosas que son dentro del libre desarrollo de cada uno. De todas maneras debemos ir aprendiendo a tener unos parámetros de desarrollo social que nos ayude a adaptarnos a esa sociedad y a aportar a esa sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando del bullying? Esas etapas previas donde los niños y los jóvenes hasta ahora están desarrollando esos criterios, pues entonces no están definidas. Entonces funcionan, digamos, de manera automática. Y esa manera automática nos lleva a ser un poco más primitivos. Cuando somos primitivos estamos hablando de la ley del más fuerte, ¿no? Claro. O sea, de que si yo siento que tengo más poder o que tengo poder sobre una persona, pues entonces la ejerzo. ¿Y cómo la ejerzo? Pues ya lo hemos hecho, hemos hablado de las manifestaciones, molestándolo, llegándole tanto con los chistecitos como con otras cosas. Pero además, lo que hace un poquito más complejo el bullying es que, como yo también estoy buscando un estatus, en ese mismo contexto, digamos, un poco más primitivo, entonces, los chistecitos que yo le hago o lo que yo molesto a esta persona, me ayuda a ganar estatus, porque me hace ver precisamente más grande que él y me empieza a emparejar también con el resto del grupo. Entonces así se empiezan a estructurar esos estatus en el grupo, y eso es algo que se mantiene ahorita y lo encontrábamos hace muchos años, ¿no? Sí, la gente que por alguna razón puede ejercer poder, que es una de las necesidades sociales del ser humano. Los seres humanos queremos tener poder, y especialmente cuando nosotros no tenemos una estructura mental interna fuerte. Tenemos que ejercer y buscar poder para tratar de cubrir todos los vacíos existenciales que yo tengo. Es un satisfactor de varios vacíos de personalidad. Claro, entonces el bullying tiene la intencionalidad fundamental de llenar esos vacíos. Porque además, lo que decíamos era, la retribución que me da es que cuando el reconocimiento de las otras personas hacia la acción que yo hago, eso me llena. Claro. Ese cerebro primitivo de poder, ¿no? Porque es ese estatus primitivo de ser fuerte, de ser el que manda y que tiene fuerza sobre un grupo. Pero eso es llenarlo a partir de argumentos equivocados.
Y el argumento equivocado es algo así como servir una cerveza mal servida. ¿Se acuerdan que se eleva la espuma y uno deja que baje la espuma, entonces se da cuenta que la cerveza es poquito? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo ejerzo ese bullying contra los demás, como es un problema existencial mío, no del que yo le estoy ejerciendo el bullying, pues eso me llena de espuma. Entonces yo me siento muy bien. Hasta cuando vuelvo a tener mi propia realidad, entonces vuelvo a lo mismo, vuelvo al vacío, porque ya esa espuma se ha evaporado, ya no tenemos ese vacío. ¿Y qué es? Y viene el vacío a ser real, ¿no? O sea, por ejemplo, un muchachito abusado en su casa por sus padres, golpeado, maltratado, y llega al colegio y busca niños menores, más pequeños, para él ejercer el poder dentro del colegio. Entonces él en el colegio, mientras está ejerciendo el bullying contra estos niños, pues él se siente muy bien, olvida que él es abusado. Al salir de ahí, vuelve a su naturaleza, vuelve a su vacío y regresa a la casa a seguir siendo maltratado. Y eso nos lleva a entender un poco sobre el contexto. Hace unos años, no es que el bullying aparezca ahora, ¿no? Estamos hablando del contexto. No, ahora se nombra, se le puso nombre, ¿no? Se colocó. Eso lo vemos desde antes y lo recordamos porque ya en varias generaciones siempre vamos a tener diferentes historias. Y si habla con el abuelo y el abuelo le cuenta también alguna historia de esas. ¿Cuál es la diferencia? Antes era relativamente válido por ese contexto histórico en el que estaban, o sea, de por sí en la casa a todos los golpeaban, entonces, pues, ¿cuál era la diferencia de que lo golpearan afuera? Primero, eso hacía que también, pues, las personas en ese tiempo fueran un poco más fuertes, ¿no? O sea, tenían que recibir, porque había violencia doméstica y era aceptable, había violencia, o sea, todo el contexto tenía esa violencia que hay ahora, pero no tenía parámetros externos. Hasta porque el es que profesor le pegaba a uno. Claro, y el papá le decía era que más bien, que en vez de llamarlo a él a darle quejas, pues más bien él de una vez solucionara ahí con un coscorrón el asunto. Claro. Entonces, eso era válido. Y era válido por el contexto que había político y social. En la actualidad no, porque ya hemos establecido unos estándares culturales, sociales, mundiales, que ese es uno de los problemas que tenemos en Colombia, y es que a nosotros esos estándares nos han llegado, o sea, porque otras civilizaciones que han hecho todo el proceso los han aceptado y se los han hecho conocer al mundo, pero ellos han sido parte del proceso y ya han logrado adoptar todo eso para la forma de funcionar de la sociedad de ellos. Nosotros no, nosotros tenemos eso, pero todavía lo que decimos, cuando somos grandes, entonces lo que hacemos es ocultarlos en la mayor medida, y para algunos pues logran adaptarse a ese tipo. Pero hablamos nuevamente, en los procesos primitivos empiezan a verse. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora en eso? Es el reflejo, sin esos parámetros culturales, sociales, políticos o incluso jurídicos, que son los que nos restringen cuando somos adultos. Pero el niño llega al colegio a hacer todo lo que ha aprendido en la sociedad, o sea, el vocabulario es el que pueden que incluso no lo diga en la casa, porque ahí tienen unas implicaciones, pero en el colegio ya no tienen las implicaciones, porque no hay quien y así mismo cada acción que nosotros podamos ver. Entonces, queremos dejar muy claro esto: no es aceptable lo que era antes, ni es aceptable lo que es ahora. Exacto. O sea, eso es algo que es totalmente definido, no justifica, como se actuaba antes, no se justifica ahora y no se va a justificar nunca, porque eso es ejercer violencia contra alguien y dañarle posiblemente la vida, conducirlo, incluso lo que está pasando ahorita es conducir al suicidio juvenil, infantil. Claro, puede que incluso lo que decimos ahorita se note un poquito más en ese sentido, no es que haya más, sino que se note un poquito más, porque el contexto ya también ha hecho que no haya tanta violencia en algunos hogares, y entonces el muchacho no tenga esa violencia en la casa y sí la tenga en el colegio. Claro. Entonces eso implica que no tiene, digamos, la adaptación, o no tiene todavía el carácter para recibir todo ese choque, para aprender. Es que incluso los adultos muchas veces no han logrado aprender que pueden decir lo que quieran o que pueden hacer lo que quieran y que no le afecte. Entonces,
ese es un conflicto. Se nota más aquí porque los muchachos ahora, por la formación incluso son mucho más, los han sobreprotegido mucho más, por consiguiente desde lo psicológico y desde lo mismo físico, entonces tienen menos capacidad de adaptación a esos medios. Pero sigue siendo lo que decimos, y énfasis en eso, no aceptable no, ahorita, no aceptable antes, y sigue siendo exactamente la misma. Vamos al primer corte y ya regresamos porque ya nos hicieron la seña. Entonces ya regresamos con ustedes. Bien, regresemos con esto. No aceptamos ni el bullying antiguo, ni el bullying histórico, ni el bullying presente, ni el futuro. No es aceptable por las condiciones que genera este bullying. Porque es violencia y estamos hablando de que hay que erradicar la violencia. La violencia, si no erradicamos la violencia, no solucionamos los problemas sociales que tenemos es que es toda una cadena. La violencia es la que genera las muertes que hay en Colombia. O sea, encontramos la posibilidad de deshacernos del contrario matándolo, o sea, ya es el colmo de la violencia. Pero, ¿dónde arranca? Pues en el bullying. Entonces, estábamos haciendo el comentario de que el contexto ahora es diferente, muy, muy diferente. Eso hace que sea más complejo, eso sí. Ahorita, ¿qué pasa? Ya no hay unos determinantes, por ejemplo, familiares, o sea, no llegan con las mismas características, cada vez es más heterogéneo un grupo. Entonces, sí, eso implica claro, que pueden encontrar muchas más diferencias sobre las cuales ejercer o empezar a tener, digamos, el tema para hacer ese bullying. También tenemos unas implicaciones desde lo psicológico, porque, o sea, ahorita el dilema grande es la globalidad, o sea, llegan con una cantidad de problemas porque todo se ha diversificado mucho más. El tener cosas es un tema, la personalidad es otro, es que las costumbres son otros, sí, el que no se sepa o no esté al día en la serie o en lo que se esté hablando, entonces va a quedar afuera. Bueno, ahí no en pretextos vamos a encontrar una cantidad, un montón de vainas que antes no eran. Mire, antes el bullying que se hacía era posible pagarlo. Una cosa, resulta que cuando éramos pequeños la burla en el pueblo donde yo vivía era cascarear, era salir a las 6 de la tarde, como había mercados los viernes especiales, salíamos a comprar a las 6 de la tarde, eso significaba que los productos los vendían mucho más baratos y a eso le decían cascarear. Entonces lo más ofensivo que podía pasarle a uno es que lo mandaran a cascarear, o sea, cargar el canastico con la mamá ahí comprando las cosas. Entonces a uno toda la semana se la montaba todo el mundo, como dicen vulgarmente, porque estaba cascareando. Pero el viernes era posible que uno de esos que estaban fregando apareciera cascareando, entonces se volvía... Esa es una de las características que no, todavía se sostiene. O sea, no siempre estamos hablando de... esto es violencia. Sí, una de las cosas que hablamos de la violencia cuando hablamos del concepto es que hay cositas que no siempre son reiterativas. ¿Sí? Exacto. O sea, que se dan en algún momento y lo que dice uno dar papaya, o sea, cuando uno daba papaya en el colegio con algo, con llegar el uniforme roto, sucio, torcido un día o que le sucediera algo en el colegio, era grave por eso, porque quedaba... Era el tema. Como el tema, exacto. Y quién sabe por cuánto tiempo. Entonces, después uno, hasta era rotatorio, entonces uno ya después era el que molestaba. Pero entonces, eso es de las características. Entonces, no siempre es que se la tengan montada a uno, pero sigue siendo violencia el hecho nada más de que tengan que burlarse. Ahora, empecemos a mirar es cómo resolver esto. Primero es eso, hay que tener la claridad de qué es y en esto hay que ser totalitarios. O sea, expresiones que vayan en contra de la integridad, que incomoden a las personas, que busquen agredir a las personas, son totalmente inaceptables en cualquier contexto, en cualquier momento y en cualquier sentido. Eso implicaría que empecemos, y vamos a empezar a buscar también entonces las soluciones, a cambiar desde la terminología, desde la manera, o sea, el colegio tendría que empezar a trabajar con familias y tendría que empezar a trabajar en los procesos de interacción de los muchachos.
porque precisamente hay que mediarlos, y no es mediarlos, Juanito, no le diga eso, porque entonces va a decir los profesores, claro, ¿en qué momento vamos a estar pendientes de que todo pase así? No, lo que tenemos que generar es un consciente colectivo diferente, un consciente colectivo donde empecemos a mirar y a entender cuál es el buen trato y cuál trato es inaceptable. Y empezamos entre nosotros mismos a decir, venga, eso no es aceptable porque nosotros estamos poniendo unos parámetros nuevos. Sí. ¿Sí? Y eso tiene que ser desde el colegio. ¿Por qué desde el colegio? Con los profesores tenemos el dilema de que ellos dicen, bueno, que es que la educación tiene que venir de casa. Bueno, es cierto desde el ideal. Sí, o sea, eso que en las casas debería. Pero si nosotros vamos a poner en la casa entonces a la señora que es ama de casa o a la señora que puede ser profesional pero que sabe de administración o de ingeniería y no tiene nada que ver con la parte humana, con la parte social y no tiene ni idea de eso. Entonces, si nosotros, los licenciados, los profesionales, los educadores que conocemos de procesos psicológicos, que conocemos de procesos educativos, que conocemos de fenómenos sociales, tenemos suficientes bases para entender esto y para buscar soluciones, no lo hacemos, entonces ¿a quién le vamos a tirar esa pelota? Ahora, ese es un laboratorio y yo creo que el colegio hay que entenderlo como laboratorio, o sea, equivoquémonos, pero busquemos soluciones, o sea, sí. Mientras que buscamos la solución nos podemos equivocar lo que queramos. Pero lo importante en esto es que nadie se puede lavar las manos, porque es que el colegio dice que es que la familia no lo educó, el colegio ya no puede hacer nada, que no sé qué. La universidad dice que el colegio no, que la familia va así, todo el mundo lavándose las manos, no, eso es de todos. Si la familia no lo hace, busquemos en el colegio hacer lo máximo posible. Y en ese sentido vamos arrastrando políticas, para que tampoco quede como al otro extremo, de que dejemos a que la política sea la que organice todo, porque claro, va a pasar lo que pasa ahora con el Código de Policía. Entonces, sencillamente, por leyes dicen, esto es bueno, esto es malo, y no se tienen en cuenta todos los contextos sociales, que eso es lo más importante en esto que es. Cuando hablamos de fenómenos sociales, siempre todo es complejo, ¿no? O sea, sí, hay variantes, siempre claro. Desde que haya un ser humano en medio, hay un aspecto psicológico, hay un aspecto emocional, hay un aspecto social, hay un aspecto familiar, o sea, miren cuántos podemos ir sumando que generen un conflicto. Claro. Porque es que claro. Puede que un día yo llegue con mal genio al colegio, como lo llego al trabajo, o como lo llego a la casa, y le dijeron algo que lo hizo sentir agredido, más no que haya sido ese el sentido. Eso puede ser una bola de nieve en algún momento y en la manera en que está funcionando ahorita, porque que llegó de mal genio le devuelve la pelota al otro con una agresión y el otro entonces ya se sintió también agredido y empieza empieza a elevar la espuma de la violencia. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer, que esa conciencia empiece a entender, no, seamos empáticos, él entiende que yo estoy molesto y yo entiendo que si estoy molesto más bien me quedo callado o busco un espacio para cambiar ese estado de ánimo. O sea, miren que son varias cosas que hay que hacer, no es solo decir, este es el manual de convivencia y de ahora en adelante nos regimos así, sino que tenemos que empezar a hacer cosas que realmente transformen la mente, ese inconsciente. Recuerde que lo que decíamos ahorita es coger un cerebro primitivo. El dilema que tenemos es que tenemos un cerebro primitivo claro. Y no le estamos dando parámetros para establecer criterios de funcionamiento que sean acordes a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese primitivo toma sus propias decisiones y tiene un automático. O sea, claro. El ser humano siempre tiene que decidir, tiene algo que hacer. Lo hace en base a sus criterios bien fundamentados o mal fundamentados. Exacto. El punto es el siguiente. Los criterios están ahí, las leyes están ahí. De hecho, ahorita hay leyes para todo. El Código de Policía dice que si yo me agarro a coscorrones con alguien, nos vamos a la cárcel juntos, nos meten una multa por faltarle la moral al público, por hacerlo público, bueno, etcétera, etcétera. Pero si esas leyes solo se convierten en leyes de papel, que se puedan ejercer evidentemente, pero no cambiamos la cultura, no nos metemos en la educación, no vamos a lograr nada. Estamos logrando más perversos porque como ya la ley me dice que me mete a la cárcel, entonces yo tengo que hacerlo sin pruebas.
Hay una cosa para que vayamos cerrando porque se nos acaba ya Se el nos tiempo. acabó el tiempo, sí. Y es que entendamos una cosa, este bullying no es solo por el bullying, o sea, este bullying es el inicio de toda la violencia que ya hemos en 4 programas anteriores desarrollado, donde tiene que ver con todo lo social, todo lo político, o sea, todas las cosas que vemos ya supremamente complejas, durísimas, que vemos ya unas historias que no nos creemos, tienen que ver, arrancan desde aquí, porque es que cuando todos pasamos por el colegio, y ese es lo que, ese es el parámetro a tener en cuenta, si todos paramos por el colegio y todos empezamos a establecer unas reglas desde el colegio que nos queden bien definidas, pues cuando todos esos muchachos que están en el colegio van saliendo a la sociedad, van a ir transformándola un poco. Claro, claro. Pero tiene que ser muy fuerte y tiene que ser que realmente se convenza a los muchachos, no de que se les diga, o sea, porque es que tienen que pelear con costumbres familiares, con costumbres sociales, o sea, salir a un entorno a sostener estos criterios. Entonces, miren todo lo que tenemos que tener en cuenta, pero entonces la inversión, la educación, o sea, tampoco está, incluso lo de los profesores, yo he pensado incluso que aquí en los colegios tendríamos que empezar a incluir profesionales diferentes, no solo el trabajador social, sino otros profesionales que ayuden a desarrollar otro tipo de procesos, además del educativo Claro. formal, pues de materia en materia, que se da en los colegios para empezar a dar realmente soluciones a este tipo de cosas. Es una dinámica social el bullying, ahora es una dinámica social integral solucionar los problemas de bullying. A pesar de que sabemos que nunca desaparecerá el 100% como sería el ideal para todos nosotros, pero por lo menos sí tenemos que disminuirlo demasiado porque es que esto creció de mucho. Y en Colombia durante el 2019 ha tenido suicidios infantiles por bullying. Bien, pues este tema podríamos desarrollarlo también y yo Sí, creo claro. que más adelante, ahorita vamos a descansar un poco de este tema porque lo hemos ido profundizando, pero seguiremos estudiando porque nos parece interesantísimo seguirlo trabajando y seguir desde la universidad aportando de alguna manera a coger conciencia y a buscar soluciones para este tema. Por ahora, Jaime, Bien. se nos acabó el tiempo. Gracias Omar, gracias a ustedes. Les recordamos que la UCEBA es la institución de Tuluá del Centro de Vallecaucano. Estamos en época de inscripciones, de matrículas, pónganse pilas y vengan a una muy buena universidad donde se van a sorprender de la calidad y el nivel que tiene la UCEBA y es de ustedes. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en el siguiente Wanderlust.